poner para grabar. ¿Ven la pantalla, correcto? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a ver hoy la parte de la radiología aplicada a la pediatría. Más que toda la parte de recambio de los dientes. Como hemos ido viendo, cada tema que hemos ido avanzando, todos los temas tienen una correlación con una cátedra afín. Han visto operatoria, han visto periodoncia, han visto endodoncia. Entonces, cada una de las cátedras tiene una afinidad con radiología para que se pueda desarrollar mejor. En este caso, nosotros vamos a ver las particularidades que van a presentar la dentición primaria, que es la temporaria que llaman con la dentición permanente. Hay muchos casos que nosotros vamos a ir observando, vamos a ir viendo la importancia que tiene diferenciar en muchos aspectos. El primer aspecto que vamos a tocar va a ser la morfología y la diferencia que hay de un diente temporario con un diente permanente. Tenemos ahí un gráfico, una imagen, que coincide mucho con lo que estamos observando. Si observamos la radiografía panorámica, es de una paciente que tuve en mi consulta de 23 años. Esta paciente de 23 años, en este caso, no debería tener un diente de leche. En este caso, cuando vemos un diente de leche en boca a los 23 años, especialmente un molar, hay que pensar o que la pieza permanente está retenida en algún lugar o que hay una agenesia. Para confirmar uno de los dos parámetros, hay que primero ver clínicamente qué diferencias podemos observar de un diente temporario con un diente permanente. Y en este caso se dio las diferencias que se ven en el caso de un temporario, que lo vemos aquí, y un permanente que lo observamos aquí, lado a lado. Entonces hacemos una comparación de ambos y vemos en esta imagen que es un gráfico que son unas diferencias similares al gráfico. Si observamos nosotros el tamaño es más pequeño que el permanente. Si vemos sus raíces, también son diferentes, en este caso son divergentes, ¿correcto? Aquí son convergentes. El tamaño de la corona también es algo que va a ver la diferencia entre el temporario y el permanente. Entonces, primero vamos a partir de las diferencias que van a tener entre un diente temporario y un diente permanente. Siempre nos han comentado que la corona es más bulbosa, o sea, más redondeada, más prominente, ¿no? El cuello de un temporario es más estrecho, como estamos observando aquí. Las raíces son divergentes. ¿Por qué? Porque van a albergar en este caso a la pieza permanente que iba a brotar, ¿no? Se preparan las raíces de esta manera por el germen que va a presentar y que va a brotar en su momento. En este caso no hubo un brote, ¿no? Pero iba a brotar. Entonces su anatomía automáticamente, aun cuando no existe el germen, va a ser diferente. Van a ser raíces divergentes. Otra característica son los ápices. Los ápices van a ser agudos, muy diferente a un permanente. Si ustedes ven, primero es el tamaño. Clínicamente van a observar el color. Los dientes temporarios son mucho más blancos. Los dientes permanentes tienden a ser un poco más amarillentos. La corona no es tan bulbosa o redondeada como el permanente. El cuello es mucho más amplio. Las raíces ya son convergentes porque no va a brotar otros dientes. Y los ápices son redondeados. En este caso los ápices son agudos. Si ustedes observan, es tal cual como hablamos en la descripción que ustedes tienen. Entonces, nosotros vamos a ir avanzando y debemos recordar la cronología de erupción para poder valorar ciertas anomalías que se van a presentar. En este caso, hay que ver de un niño que es recién nacido
obviamente, un niño de recién nacido no tiene piezas dentarias. Eso hablando dentro de lo normal. Pero pueden haber recién nacidos que pueden tener dos tipos de alteraciones. Puede ser dientes natales o pueden ser dientes neonatales. Natales significan dientes que nace el niño con el diente. Así inmediatamente da a luz la madre, el niño va a tener dientes. Neonatales, neo significa nuevo, significa que unos 15, 20 días post el nacimiento pueden aparecer los dientes. Ahora, aclaramos, no es que van a ser con todos los dientes, sino que van a salir uno o dos dientes mucho antes de lo que estamos hablando, de la cronología de la erupción. Por eso debemos conocer nosotros adecuadamente la cronología de erupción. Otro periodo es el periodo de lactante, que es de hasta los 2 años de vida. El periodo de lactancia va a ser muy importante para el desarrollo de los maxilares, de los dientes y de los músculos. También es un periodo de los primeros 6 meses donde el niño o la niña no tiene dientes y comienza mediante la succión de la leche materna a desarrollar los maxilares, los músculos periorales, para que así puedan brotar a partir de los 6 meses sus dientes dentro de la cronología normal. Nos vamos a ver que van a tener diferentes etapas. La etapa preescolar, que es desde los 2 años, que generalmente nosotros ya observamos a partir de los 2 años cómo van a venir algunas molestias para que para que terminen de brotar los dientes. Hasta los 2 años y medio terminan de brotar la primera dentición o dentición temporaria. Después entramos al cambio de dentición temporaria permanente, la dentición mixta, que es a partir de los 6 años, que denominamos etapa escolar, ¿no? Y la etapa de adolescente está clasificada entre los 13 hasta los 18 años. Está en relación a que se va a preparar en este periodo el tercer molar, ¿correcto? Entonces, cada una va a tener una característica que nos va a ir indicando la cronología de la erupción, si va a ser normal o no. Dentro de las funciones de la radiografía en la parte pediátrica, que es la parte del recambio de los dientes, va a tener una importancia muy grande en la parte preventiva. ¿Qué significa la parte preventiva? La parte preventiva significa que va a haber ciertas características que amerita que nosotros tengamos ciertas observaciones al ver una radiografía a los 6 años, a los 4 años, dependiendo del caso. Siempre es bueno tomar una panorámica a los 4 o 5 años para ver un control general si no encontramos alguna alteración. Y si encontramos alguna alteración, hay que hacer un seguimiento. Entonces ahí hablamos de una radiografía secundaria preventiva, porque puede ser que se tenga una alteración, una patología, que nosotros sencillamente hacemos el seguimiento, ¿no? Aquí entramos al control. Hay que hacer el diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer un diagnóstico imagenológico, que es un diagnóstico complementario de diferentes alteraciones que puedan tener. Normalmente hay una tendencia mayor en los niños de que tengan caries y de que tengan en algunos casos traumatismos. Hay que hacer un pronóstico. El pronóstico es para ver cómo va evolucionando la etapa de los dientes, pero ahí vamos a hacer algo un poco más amplios. No solo vamos a observar en un niño, en la parte pediátrica, en imagenología solo los dientes, sino vamos a observar todos los maxilares, tanto maxilar superior como maxilar inferior, porque como han llevado en la parte de la materia de ortodoncia, van a ir observando ustedes el crecimiento y desarrollo de los dientes que está en relación a los maxilares. Ahí vemos la famosa aplicación de la cefalometría
o de diferentes tipos de análisis para ver la proporción de desarrollo de los maxilares en relación a los dientes. Ahí partimos ya a una clase 2, clase 3, que puede ser dental, que puede ser esqueletal o puede ser mixta. Y el aspecto legal. El aspecto legal, muchas veces algunos niños pueden llegar con traumatismos, como están viendo en la pantalla. El detalle del aspecto legal es que hay que aprender a diferenciar si es un traumatismo que fue accidental o si es un traumatismo que fue provocado o intencional. En este caso estamos hablando más claramente de maltrato infantil. El maltrato infantil generalmente o lamentablemente, para aclarar esta situación, es en el núcleo familiar. Muchas veces son familiares muy cercanos, incluyendo especialmente a los padres, que pueden producir un maltrato infantil. Por ejemplo, si están viendo en la pantalla esa imagen, es de una niña que llegó a la facultad de 7 años que tenía un traumatismo del sector anterior, ¿no? Ahí habría que ver cuál era el problema en sí. Si fue un traumatismo o si fue algún maltrato, ¿no? Porque vemos ahí lo que nos llamó la atención. Ven, está en una dentición mixta y vean cuántos días esperaron para que la niña venga. Tiene un edema en el labio inferior y si observamos en maxilar superior lo que llamó la atención, vemos de cerca, por el traumatismo que sufrió, perdió los 3 dientes permanentes superiores. En el maxilar inferior, si ustedes observan en este sector, hay una fractura a nivel óseo. Es una fractura donde las 4 piezas anteriores están comprometidas, porque aquí tenemos el trazo de fractura. Aparentemente en este germen también hay una fractura, habría que ver con periapicales, pero aquí el detalle es que perdió los 3 dientes anteriores. El detalle era si fue vean la lesión, la traen al hospital, no inmediatamente, la traen después de días que pasó el traumatismo, eso es lo que referían los padres, fue un traumatismo, decían ellos, o sea, se cayó, pero vean las lesiones de los labios, todo es algo que habría que hacer un seguimiento. Ahí viene una radiografía de control posterior, ir viendo si no tiene otro tipo de lesiones más repetidamente durante el tiempo. Si tiene otro tipo de lesiones más, ya estamos delante de un caso de maltrato infantil. Y eso nos va a dar las pautas, la radiografía en casos de fracturas, porque cuando hablamos de maltrato infantil no vamos a hablar solamente de pequeños golpes, sino hay lesiones a veces mucho más grandes que ameritan hacer un seguimiento y las sanciones correspondientes. Ahora, dentro de la parte dental exclusivamente vamos a hablar de los tipos de reabsorciones en relación a la posición espacial. Vamos a tener 2 tipos de reabsorción, ¿no? Una reabsorción sincrónica. Vamos a tener una reabsorción que vamos a llamar en este caso asincrónica. ¿Cuál es la importancia que tiene este tipo de reabsorciones? En este caso, la sincrónica significa uniforme, ¿no? Y ahí hablamos que va a haber una reabsorción uniforme bilateral de las 2 raíces, como es en este caso. Esto nos va a indicar que va a haber una disposición de espacio ideal para que brote este diente. En palabras sencillas, cuando hay una reabsorción sincrónica, no va a haber apiñamiento. Cuando hay una reabsorción asincrónica, va a existir el apiñamiento. En sincrónica no hay apiñamiento, en asincrónica va a haber apiñamiento. Esto si traducimos, vamos a ver que va a estar en proporción. Lo que tiene en boca el paciente es el espacio disponible versus el espacio requerido. Por ejemplo, en este espacio que observamos de la primera línea superior, tendríamos que ver si es proporcional al espacio que se requiere. Ese es el espacio disponible
En este caso es el espacio requerido. Obviamente, en este caso estamos observando una discrepancia por la pérdida prematura de una pieza que observamos aquí y la reabsorción, que en este caso vendría a ser una reabsorción asincrónica. Una raíz se está reabsorbiendo más que la otra. Sumado una pérdida prematura más una reabsorción asincrónica, va a haber un colapso en el espacio. Esto se va a traducir a un apillamiento dental, ¿no? Es importante que nosotros sepamos diferenciar en una radiografía, ya sea panorámica o periapical, los tipos de resoluciones sincrónica o asincrónica, que tiene una importancia clínica en la parte de ortodoncia preventiva. Una vez que nosotros observamos o catalogamos, como hemos visto ahí, una pérdida prematura o una reabsorción asincrónica, que van a haber, tanto en una pérdida prematura como una reabsorción asincrónica, va a haber problemas de espacio. De acuerdo al análisis, hacemos aparatos ortodónticos, porque entra en la materia de ortodoncia preventiva. Nosotros no vamos a profundizar mucho en eso, porque no nos corresponde. Lo que nos corresponde es un diagnóstico en relación a esa materia. Si hay una pérdida prematura de una pieza y vemos radiográficamente que el análisis del espacio disponible versus el espacio requerido, hacemos la medición correspondiente y vemos que hay una proporción, entonces lo que vamos a hacer es, como dicen ahí, mantenedores de espacio, ¿no? Para que brote la pieza de manera adecuada. Hay también casos donde, además de mantener el espacio, requerimos nosotros regalar espacio porque ya hubo un colapso. En este caso, lo que ven en pantalla es una plaquita de ortodoncia muy conocida en nuestro medio, a lo cual llamamos regaladores de espacio. Si ven un niño al lado que está cepillándose los dientes, tanto la anterior como esta, pertenecen a tratamientos preventivos que gracias a la radiografía y un análisis rápido que podamos hacer de los tipos de reabsorciones, vamos a ver si va a haber o no un colapso de espacio y de acuerdo a eso, a un análisis más profundo con la ortodoncia, vamos a diseñar los aparatos que se requieren. ¿No? Por ejemplo, este es un aparato, un Hyrax o disyuntor que llaman, que ven en modelo y ven en boca. En el caso de boca, a este nivel está abriendo la sutura. No está abriendo la sutura, el tornillo está abierto, está activo, lo cual era necesario porque según el análisis había una discrepancia de espacio. Entonces estamos abriendo y vemos evidentemente que la sutura intermaxilar, si ustedes observan, tiene una apertura en el sector anterior, ¿no? Gracias a este espacio, lo cual va a acomodar y va a aumentar el radio del maxilar. Entonces estamos entrando con la importancia que tiene. Ahora el estudio radiográfico que vamos a observar en los niños va a tener diferentes características. Desde el obtener la imagen es algo importante. Valorar la calidad de imagen es también muy importante. A diferencia de un adulto, el niño constantemente está en movimiento. Es lo que llamamos a veces es inquieto. Y también sabemos que unos niños son más inquietos que otros. Unos cooperan más, otros cooperan menos. Entonces, ese motivo nos lleva a que valoremos bien la imagen para que podamos hacer una interpretación correcta y gracias a que tengamos una buena imagen, vamos a hacer la descripción e interpretación para evaluar lo que es necesario en la imagen. Entonces son factores que dentro del estudio radiográfico tenemos que tomar en consideración. Lo importante es desde obtener la radiografía en nuestras manos y valorar siempre la imagen, porque los niños hay que tomar en consideración. Por el hecho de ser niños, es muy difícil en algunos casos de que estén quietos. Entonces tenemos que ver porque a veces una imagen con cierto grado de movilidad nos puede variar, nos puede hacer confundir con una patología alguna imagen que esté
movida o alguna sobreposición de imágenes. Entonces hay que valorar bien eso para que hagamos una descripción e interpretación adecuada. Ahora, el perfil epidemiológico que vamos a ver generalmente en los niños, va a haber una incidencia muy grande de caries. Las caries, como las mamás dicen, es permanente o temporario, uno le dice es temporario, entonces viene automáticamente una respuesta en muchos casos. Bueno, va a cambiar, entonces déjelo así, especialmente cuando el niño llora o no coopera en el tratamiento. Es más difícil tratar a niños de tal punto que existe la especialidad en odontopediatría, ¿no? Como en médicos, el médico pediatra, en odontólogos tenemos el odontólogo pediatra, que es un personal especializado y formado para tratar a estos niños. Entonces, vemos también por la falta de cuidado de los padres que muchas veces las caries avanzan y van a producir abscesos, edemas, inflamaciones. Entonces ahí tenemos la consecuencia de caries, lesiones inflamatorias. Van a haber alteraciones de crecimiento y desarrollo, de lo que hemos hablado hace un momento, que no es solo observar la resorción, ¿no? Que va a repercutir en la parte de deficiencias de espacios o espacios adecuados, eso va a ser traducido en la parte de ortodoncia. Entonces va a haber alteración de crecimiento y desarrollo tanto dental como en la parte esqueletal de los maxilares, porque recordemos que los maxilares son los lugares donde van a albergar a los dientes, ¿no? Otro factor muy común en niños que acuden para una radiografía son los traumatismos. Los traumatismos van a ser muy propensos los niños porque están aprendiendo a caminar, porque juegan, cuando son más grandes practican deportes, entonces hay una serie de factores que van a incidir más en estos campos. Algunas veces también a temprana edad, si diagnosticamos a tiempo, podemos encontrar quistes o tumores, ¿no? Entre los quistes, el más común en pacientes jóvenes, niños, es el queratoquiste. Y tumores no es muy común, pero sí podemos encontrar tumores como el odontoma compuesto, odontoma complejo, que son tumores obviamente benignos, pero son comunes y generalmente alteran la erupción. Entonces, viendo esos aspectos, ¿cómo hacemos una interpretación de la radiografía unitaria de un niño? Una periapical. Muchas veces tenemos que observar el desarrollo y la erupción de las piezas. Hay que ver si hay una disposición ideal de la erupción, del desarrollo, cómo va avanzando, ver el reborde óseo si está reformiéndose para que permita que erupcione la otra pieza o perdió muy prematuramente y en algunos casos el reborde es grueso, retarda o altera la cronología de erupción. Hay que ver la corona, cómo está ocupando el espacio, la cavidad pulpar y la corona tienen una relación muy íntima porque la cámara pulpar es siempre mucho más ancha en los temporarios que en los permanentes. Por tal motivo, una caries llega rápidamente a la cámara pulpar y rápidamente va a producir abscesos. La línea periodontal es muy importante observar que es mucho más ensanchada el espacio en niños que en adultos. No es que tengan problemas inflamatorios, pero sencillamente es más ancha y es más activo, especialmente en etapas de recambio. En otras palabras, la línea periodontal se va a ver un espacio más ensanchado en índices de NOLA que están más avanzados. La morfología radicular, ya hemos hablado que es divergente, que se prepara para albergar al diente permanente. El ápice, especialmente de espacio periradicular, es importante observar cómo es en un temporario que hemos visto que es agudo y en un permanente que es redondeado. Pero también tenemos que ver en qué etapa de apicoformación está para ver la importancia que puede tener en algún tratamiento que vamos a hacer. Trabeculado y relaciones anatómicas vecinas. Estas relaciones es con los maxilares, ¿no?
Por ejemplo, este es un ejemplo de pacientes que estamos viendo dientes temporarios y permanentes que están en correlación con los maxilares. Y esto nos van a dar, por ejemplo, aquí tenemos una clase 2, maxilar superior protruido, y una clase 3, maxilar inferior, es el que está protruido. Podemos ver ahí la parte de los labios o el perfil del paciente, ¿no? Entonces, los dientes también van a estar en correlación al desarrollo de los maxilares. Entonces, son aspectos que estamos viendo. Eso nos va a servir para planear el tratamiento. Vean aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tengo en consulta, me llega con una discrepancia esqueletal clase 3. Si observan, es un es un paciente de dentición mixta que está teniendo un problema esqueletal, una clase 3, y veamos su perfil. El labio inferior está protruido, el labio superior está retruido en relación a la línea de la estética facial de Richter. Entonces vemos que hay una discrepancia, además de dental, que es una clase 3, también hay una discrepancia esqueletal, en este caso maxilar superior e inferior, lo cual después de hacer el análisis hemos hecho un tratamiento donde hemos conseguido compensar la discrepancia dental, la discrepancia esqueletal, y vemos el perfil del paciente que ahora sí es balanceado, ¿no? Son aspectos que nosotros ya vamos tomando en consideración. En la panorámica también nosotros ya vamos observando diferentes aspectos de la reabsorción que van a tener, que va a ser sincrónica o va a ser asincrónica. Eso nos va a dar pautas de que posiblemente este paciente necesite ortodoncia a más temprana edad mejor. En este caso vamos a ser claros. El paciente, bueno, porque no tiene los conocimientos que nosotros tenemos, a todo llama ortodoncia, pero dentro del campo odontológico no todo es ortodoncia, se dividen en dos campos, ¿no? Ortopedia, dentomaxilar, como escuchan el nombre, dentomaxilar, involucra los maxilares más, y la ortodoncia netamente va a trabajar en la parte dental. En casos donde vemos como estos pacientes, donde la reabsorción en algunos casos va a ser asincrónica y otros, por ejemplo aquí, observamos que es una reabsorción asincrónica, una pérdida prematura donde este espacio no es proporcional a este espacio. ¿No? Fuera de discrepancias de espacio va a tener discrepancias esqueletales. Entonces son aspectos que estamos viendo que nos van a lanzar los datos de reabsorción sincrónica, la parte radiográfica, ¿no? Ahora, los aspectos en la formación. Ya a veces hemos hablado de cripta ósea, formación coronaria, formación radicular y cierre apical. Eran aspectos donde no han tratado, han conseguido hablar de diferentes estadios de desarrollo, ¿no? De desarrollo de casquete, desarrollo de campana inicial, campana avanzada, todos esos momentos de desarrollo embriológico en la parte de crecimiento y desarrollo de los dientes, pero no era muy aplicable a la parte imagenológica, ¿no? Entonces, eso hemos ido viendo qué aspectos debemos tomar en consideración para observar la formación de los dientes, ¿no? En un principio se intentó basado en aspectos de crecimiento y desarrollo a nivel histológico, propiamente dicho, o embriológico, como ven la imagen, ¿no? Cómo se va formando el embrión, las etapas que tiene en cada trimestre o en cada semana. Pero no era muy aplicable, en este caso, a la parte imagenológica. Entonces, para controlar la cronología de erupción, se ha ido viendo otros aspectos, porque no todos tenemos el aspecto
o los parámetros normales de erupción. Va a ir variando. Estamos viendo ahí un gráfico, por ejemplo, un poco cómico. Y como observamos, bueno, hay etapas de recambio, ¿no? Cronología de erupción. En algunas especies, como en los tiburones, toda la vida tienen etapas de recambio de los dientes. Nosotros no tenemos toda la vida una etapa de recambio de los dientes. Nosotros tenemos dos tipos de dientes que hemos ido observando, la dentición temporaria y la dentición permanente, que la mejor manera de poder observar ha sido gracias al índice de Nola, que subieron el año pasado. El índice de Nola tiene 10 capítulos donde cada uno nos describe qué etapa de formación está. Y siempre había una pregunta que yo creo que la doctora les hacía el año pasado, que era cuándo ha terminado la formación coronaria completa. La mayoría colocaban 5 y siempre la respuesta era 6, porque la pregunta era clara, ¿cuándo ha terminado la formación de la etapa de la corona completa, ¿no? No la 6. ¿Cuándo termina la formación completa de la raíz? No la 10. ¿Por qué es importante saber estos parámetros, especialmente cuando ya estamos trabajando del 7 al 9? Porque están en plena formación radicular y todavía, como dice el 10, estamos lo que comúnmente llamamos apicoformación. ¿Qué importancia tiene? Va a tener importancia en la ortodoncia. No en la ortopedia, sino en la ortodoncia. Significa que si colocamos bracket de manera prematura, podemos producir un cierre apical antes del tiempo. Y esto va a producir raíces cortas, ¿no? Es el índice de Nola gráficamente que podemos trasladarlo a una imagen radiográfica. Por ejemplo, aquí tenemos en la etapa de fantasma que dice muchas veces radiología, estadio 1, ¿no? Ausencia de cripta. Hay un espacio que supuestamente va a brotar. Posteriormente vemos esto, es un estadio de Nola 2, inicio de calcificación, un Nola 3, un tercio de la corona, un Nola 4, 2/3 de la corona, Nola 5, que muchas veces esta imagen confundimos con una corona completa, pero es casi completa. Nola 6 recién es una corona completa. ¿Por qué? Porque recién estamos observando que se está formando la porción radicular. Entonces, son aspectos que radiográficamente nosotros ya vamos tomando y definiendo realmente el gráfico con la imagen. Por ejemplo, en el NOLA 6, si ustedes ven, ya hay la formación radicular en el gráfico. De igual manera, se observa que termina el esmalte y comienza la parte del cemento radicular. Ahí hablamos de un NOLA 6. ¿Correcto? Pasamos también a un NOLA 7, donde son importantes estos parámetros para ver la erupción de la pieza, ¿no? En qué momento va a erupcionar, si hay encía, si hay hueso, si está dentro de la cronología, para que nosotros podamos hacer diferentes tratamientos y no hacer tratamientos como ven ahí ortodónticos que van a producir el cierre prematuro de la parte radicular, lo cual nos va a dar raíces cortas en proporción a la longitud de la corona. Normalmente la raíz debe ser 2 veces más larga que la parte coronal. Estamos hablando que la raíz más o menos debería ser de este tamaño. Sería el tamaño ideal. Lo cual sería la raíz 2 veces más larga que la corona, una proporción de 2
que llamamos por 1. ¿No? 2 veces más larga la raíz que la corona. Si observamos nosotros estos aspectos, son aspectos de suma importancia. Y viendo los gráficos, yo no voy a hacer un ortodoncia en un Nola 9 que está en plena apicoformación. Si yo hago eso, me va a pasar este fenómeno. Me va a dar una raíz corta porque he aplicado fuerzas prematuras en un Nola 8, 9 y he producido el cierre prematuro del ápice. Me va a dar una raíz corta. Entonces son aspectos que vamos tomando en cuenta en la parte de la erupción dental. ¿Está bien? Visto en radiografías de pacientes, vemos diferentes estadios de evolución, como estamos observando aquí, por ejemplo, es un Nola 9, un Nola 8, donde si yo aplico fuerzas en este molar de manera prematura, voy a producir el cierre prematuro a nivel del ápice. Cierre prematuro significa que esta raíz va a conservar esta longitud, que no va a ser adecuada, no va a ser proporcional, ¿no? Ver también aspectos de la refusión, la pérdida prematura, donde va a producir que sea más grueso el reporte global. Entonces, son aspectos que vamos observando nosotros dentro de la evolución. Si hay pérdida prematura, si hay reabsorción asincrónica, nos van a dar alteraciones en la evolución de la pieza dentaria. Puede haber una evolución intraósea, una evolución extraósea, y va a haber piezas semi-retenidas o retenidas, ¿no? En este caso ya estamos hablando de piezas retenidas. Si vemos esta imagen, vamos a ver ahí más o menos lo que acabamos de hablar, ¿no? Piezas, como hemos visto en este campo, en evolución intraósea, pieza en evolución extraósea, semi-retenida y retenida. Si observamos aquí, en esta parte superior, vamos a ver que está en evolución, pero ya no hay hueso. En esta parte igual observamos que no hay hueso. Aquí observamos que hay hueso todavía, que está retenida de forma intraósea. Aquí solo está cubierta por la parte de la mucosa. Y tenemos piezas totalmente retenidas, que en este caso estamos hablando de un paciente que nos está presentando una alteración más, que si nosotros observamos hay una cavidad muy grande alrededor de la pieza que vamos a catalogar y vamos a ver en su momento que es un quiste dentígeno. Pero aquí podemos observar los diferentes problemas de erupción en evolución intraósea, extraósea, semi-incluida, incluida. En este caso sería la incluida, la semi-incluida y la evolución también intraósea o extraósea. Aquí vemos que es algo muy común el canino retenido, ¿no? En evolución intraósea, que con el tiempo muchas veces nos va a dar un problema de quistes dentígenos cuando se ensancha el capuchón pericoronario. Eso vamos a hablar en su momento, ¿no? O vemos aquí piezas que están en una evolución normal. Vean aquí la picoformación que tenemos de ambas piezas, lo cual no es conveniente hacer un tratamiento ortodóntico, aplicar una fuerza en esta pieza. Voy a producir el cierre prematuro del ápice y no va a haber una proporción corono radicular ideal, ¿no? Entonces son aspectos que vamos a ir tomando en consideración. ¿Qué parámetros vamos a ver para la erupción normal en la cronología? Uno, la edad. Tenemos diferentes cronologías de edad que van a permitir controlar la erupción dental. Sabemos que el niño nace sin dientes, a los 6 meses comienzan a brotar, 2 años y medio termina de brotar la dentición primaria, 6 años en parámetros generales comienza el recambio de dentición.
comienza a haber una dentición mixta donde hay temporarios y permanentes. A los 12 años generalmente ya no debe haber un temporario y hasta los 18, 21 ya debe estar toda la dentición, incluyendo terceros molares. El grado de formación de las raíces permanentes está en relación a los índices de Nola que se correlacionan con la edad correspondiente. Cada pieza dental tiene una cronología de erupción. Un ejemplo claro son los incisivos centrales inferiores, son los primeros que brotan a los 6 meses y son los primeros también que van a cambiar a los 6 años. Ahora, el grado de resiálisis o reabsorción o risoclasia, que podemos llamar también del diente temporario, está en relación a la cronología de erupción. La migración hacia la parte oclusal del permanente va a estar en relación al temporario, pero va a ser alterada muchas veces por la pérdida prematura del temporario. La posición espacial de las piezas va a estar en relación a la reabsorción sincrónica o asincrónica que van a presentar las piezas temporarias, ¿no? Entonces son aspectos correlativos unos con los otros. Muchas veces vamos a ver este tipo de imagen, que son imágenes de radiografías, donde estamos viendo una dentición mixta. Se están preparando para brotar y los dientes temporarios están con la reabsorción ya sea sincrónica o asincrónica en relación a los dientes permanentes. Y hemos visto en todo este capítulo que no solo es la proporción de espacios dada por los dientes temporarios y requerida por los dientes permanentes, sino también es el desarrollo de los maxilares, tanto maxilar superior como el maxilar inferior. Entonces son aspectos que vamos ya viendo en diferentes imágenes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como esta imagen, el tipo de reabsorción que tiene, aparentemente sincrónica, pero hay caries, hay una lesión, un absceso, o lo que hemos llamado lesiones inflamatorias, que muchas veces, como en este caso, produce un absceso que va a afectar al diente permanente y van a salir los dientes muchas veces veteados, o sea, alterados en la estructura del esmalte, ¿no? Dientes con hipocalcificación. Entonces estamos viendo diferentes aspectos en diferentes imágenes. Van a haber otro tipo de alteraciones más que pueden ir presentándose y ahí hay que hacer el seguimiento y control, como en este caso la fusión de un germen. Hay que hacer el seguimiento y el control durante el tiempo, ¿no? Y vemos ahí también colapsos de espacio. Muchas veces el diente está de perfil y de acuerdo a la imagen vemos que el espacio disponible no es proporcional al espacio requerido en ningún aspecto. Entonces, de acuerdo a la imagen vamos a ver si hacemos un mantenedor, en este caso un regalador de espacio. Ver la picoformación de las piezas, la cronología de erupción que se va a tener, el espacio y proporción de los dientes y también de los maxilares, ¿correcto? Entonces vamos viendo ahí diferentes alteraciones que pueden haber en la cronología y también en la posición. Aquí vemos una periapical, una tangencial, donde observamos que la posición del incisivo está en una posición dirigida hacia arriba. En la tangencial nos indica que evidentemente la corona está indicando una erupción atípica fuera de su lugar. Los trastornos de erupción que van a ver van a ser precoz, puede ser tardía, puede quedar el diente sumergido o alteraciones del espacio que puede quedar el diente retenido. Muchas veces hay una erupción precoz que generalmente lo asocian con variantes de sexo. En las niñas erupciona más rápido que en los niños, por ejemplo. Hay factores nutricionales también que van a afectar la erupción de los dientes. Pueden ser muchas veces que se retrase la erupción, ¿no?
hay factores donde van a producir la genesia del germen y la persistencia del temporario. Bueno, hasta ahí hemos visto todo este tema que está en correlación a la parte de radiología aplicada a recambios de los dientes y a la parte pediátrica. La importancia que tiene de la imagen en relación a la ortodoncia, en relación al diagnóstico, al crecimiento y desarrollo, al seguimiento, incluyendo la parte legal. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta respecto a esto. ¿O está claro? Bueno, como no hay preguntas, lo